No te pierdas la entrevista del personaje que más admiró, conducido por César Galdame Zelaya. Y será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Hola amigos, hoy conocerán al personaje que yo más admiro. Con ustedes el padre José Efraín Guevara Guevara. Buenas tardes, Cesarito. La verdad es que es un gusto para mí que tú compartas conmigo la alegría de saber de que la verdad soy un personaje admirado para ti. Es un orgullo, la verdad, y creo no merecerlo, pero muchas gracias por haberme escogido para presentarme a tus compañeros y a tus maestras. Gracias, padre. Padre, ¿cómo se describiría usted físicamente? Físicamente, pues, Cesarito, yo me describiría como una persona de baja estatura, que mide 1,68. Tengo 28 años de edad. En este momento, la verdad no me he pesado, pero la última vez que tuve la posibilidad de hacerlo, pesé 149 libras. De cabello color negro, color oscuro, ojos cafés, piel morena. Eso, ¿no? Sería más o menos la descripción física que tendría de mí. Te diría el tipo de sangre también, pero no lo sé en este momento. ¿Oíste? Dígame usted, ¿cómo se describiría moralmente? Bueno, la verdad, moralmente hablando, voy a considerar de que soy una persona de buenos principios, que he aprendido sobre todo a valorar a las personas, a valorarme a mí mismo, a tener cuidado también de procurar de que las cosas que haga, hacerlas por el bien de los demás y por el bien de mi persona. Y la verdad también tengo esos principios que en la iglesia nos han enseñado, y sobre todo siendo sacerdote trato de que en la moralidad pues quizá no tenga un 10 o sea 100% una persona intachable, pero trato de ser la verdad una persona que es transparente, una integridad moral, psicológica, emocional y de sentimiento bastante equilibrado. Digamos que en calificación daré un 8.5, digamos, llegando al 9, ¿verdad? Para no considerarme una persona tan perfecta, pero tampoco tan digámoslo así en este sentido, ¿no? Que siempre se utiliza en la iglesia, tan pecadora, ¿verdad? En breves momentos regresamos con el personaje que yo más admiro, padre José Efraín Guevara. Ahora continuamos. Háblenos un poco de usted, de su familia y de dónde es originario. Bueno, soy originario de un caserío que se llama Corralito, de la jurisdicción de la ciudad de Lolotique. Quizás muchos de ustedes no lo conocerán, tú ya lo conoces, gracias a Dios. Conoce incluso mi familia, sabes de que mi mamá se llama Juana Rosa Guevara, en este caso. Tengo mi papá que se llama Alfredo Concepción Guevara. Soy el tercero de 7 hermanos. Somos 5 hombres y 2 mujeres. Ya en la actualidad somos 2 sacerdotes, gracias a Dios, en la familia, que es mi hermano menor, y hay otro que está estudiando para ser sacerdote, es decir, que en este caso pertenezco a una familia que es muy creyente, muy católica, de raíces bien profundas en cuanto a la fe de Cristo el Señor, donde aprendí en la familia, donde me enseñaron el amor de Dios, el amor por los demás, el respeto y el cariño hacia la Virgen María especialmente. Actualmente yo estoy trabajando en el Seminario Introductorio Santiago Apóstol de Jucuapa, Diócesis de Santiago de María. Padre Efraín, háblenos de sus votos, el significado de cada uno de ellos y cómo usted los practica en cada uno de los días. Después de la formación de todo el seminario, hacemos, bueno, en este caso serían 3 votos, pero en el diaconado serían 2 votos, que es la promesa de celibato y la promesa también de pobreza. El celibato es la opción que tomamos nosotros de no tener esposa, de no formar una familia carnal. Ese es el celibato. En este sentido, nosotros los sacerdotes somos más libres. Si tú te fijas, aquí no tengo ninguna familia, no tengo una esposa, no tengo unos hijos, porque yo estoy consagrado para Dios.
por eso la gente siempre nos dice que nosotros somos casados con la iglesia, en este caso. Y la pobreza, claro, acuérdate de que la pobreza en este sentido lo hablamos en cuanto a la pobreza material, no tanto espiritual, sino que la pobreza material, porque hay mucha gente que tiene bastante dinero y puede ser pobre espiritualmente, pero en este caso a los sacerdotes se nos invita a que no nos apeguemos a los bienes materiales, a la forma de nuestro Señor Jesucristo, que decía que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. No tenía riquezas, materialmente hablando, pero era rico y poderoso en cuanto a su espíritu, porque era Dios. Y entonces en ese sentido también uno trata con la promesa de la pobreza, o del voto de la pobreza, de hacerse rico para Dios y hacer rico también a los demás con Dios. Otra promesa que se hace cuando ya se es sacerdote es la promesa de obediencia. La obediencia es la que algunas veces a nosotros más nos cuesta como humanos, y especialmente a nosotros como sacerdotes. Algunas veces nos mandan a lugares donde no queremos estar, con personas con quienes no queremos estar. Eso es humanamente, pero si uno aprende a obedecer, se va a dar cuenta de que cuando tú obedeces, cuando a ti te mandan al lugar donde no quieres estar, pero obedece con todo cariño, con todo respeto y con devoción, te va bien siempre. Siempre encuentras oasis, personas increíbles con las cuales puedes compartir tu amistad, no solamente tu fe, sino también tu misma persona. Es decir, te haces familiar para ellos. En este caso, ¿no? Cuando sos obediente. Por eso yo manejo aquí el refrán que dice: ve donde te mande y te va a ir bien. Busca dónde ir y te va a ir mal. Eso, Sarito. ¿Qué lo motivó y cómo nace el deseo de ser sacerdote? ¿Y volvería a escoger ser sacerdote? Mira, esa pregunta es bastante interesante. Cuando yo era un niño, tenía el deseo de ser sacerdote. Es decir, de que yo les decía, cuando me preguntaban en la escuela, ¿no? De mi caserío, me preguntaban: ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo decía que quería ser sacerdote. No decía que sacerdote, sino que padre. Quiero llegar a ser padre. Pero padre de familia, me decían bromeando, ¿no? Y la verdad es que fue avanzando el tiempo. Cuando ya llegué a cierta edad, que iba a ir a séptimo grado, cuando iba a ir a séptimo grado, yo ya no podía continuar estudiando en la escuela, ya no, porque en el caserío había nada más hasta sexto grado. Después de sexto grado yo tenía que ir a trabajar con mi papá todo el día, en la milpa, en los frijoles, en la maicillera, trabajar ya con la cuma, ¿no? Entonces hubo un sacerdote de mi parroquia, que era el párroco en ese entonces, el padre Ismael Antonio Vargas, y él habló con mi mamá, con mi papá. Sería largo contarte todo, ¿no? Pero te lo voy a resumir así, de esa forma. Habló con mi papá y mi mamá que si estaban de acuerdo ellos con que yo me fuera para el pueblo a la casa parroquial, y que él me iba a apoyar económicamente para que pudiera estudiar séptimo grado y todo el tiempo que yo quisiera. Y eso fue bastante bonito para mí. Fue bonito porque la verdad encontré una puerta que aproveché, y mi mamá y mi papá dijeron: está bien que vaya. Y entonces por eso fue que tuve la oportunidad de poder estudiar, poder prepararme de séptimo grado hasta bachillerato con el padre en la casa parroquial. O sea que fue como un seminario menor todo ese tiempo. Ya después de bachillerato decidí entrar al seminario y a formarme específicamente para ser sacerdote. Claro, me costó mucho decidirlo cuando ya era un jovencito, cuando ya era adolescente. Y si me pregunta, bueno, ¿quiere llegar otra vez y volvieran a ser sacerdote? La respuesta sería: claro que yes, claro que sí. Claro que sí, me haría sacerdote otra vez. Es lo que soy y en esto soy feliz, porque esa es mi vocación, porque la vocación es ser feliz. ¿Cuáles son sus pasatiempos? Trato de leer y leer lo que me gusta. Y otra cosa también, ¿no?, que aquí en el lugar donde estoy, en el seminario, y donde siempre he estado, me ha gustado mucho el fútbol. Me gusta el fútbol, aunque no se nota ya, pero me gustaba bastante, ¿no? Jugaba bastante, es decir, me gusta cansarme. ¿Qué admira usted más en una persona?
cosas que admirar en mis hermanos, porque todos somos imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos somos multifacéticos, todos tenemos facilidad para algunas cosas. Pero ¿qué es lo que la verdad admiro de otros? No es tanto las capacidades humanas que tienen, sino la limpieza de corazón. Admiro mucho la sinceridad, el respeto a Dios y el respeto a los demás. No admiro tanto sus capacidades intelectuales, porque todos somos inteligentes. No admiro tanto la fuerza física, porque todos somos fuertes, todos podemos hacer algo físicamente hablando. Pero no todos podemos ser limpios de corazón. No todos son. Hay gente que es muy inteligente, muy capaz, muy profesional en las cosas, pero no es limpio de corazón, ni es limpio de mente, ni es limpio de mirada. Entonces, puede haber gente que es fuerte físicamente hablando también, y hay veces que los admiramos mucho. Por ejemplo, admiramos a Superman porque puede levantar cosas pesadas, pero eso no es lo importante. Lo importante es siempre el corazón, los buenos sentimientos, la alegría que manifiesta él en esa persona. Es lo que admiro en una persona. Lo que admiro es la capacidad de hacer siempre el bien, de hacer lo correcto. Admiro a la gente sabia, pues, en ese sentido, porque el sabio siempre escoge lo bueno, porque lo bueno siempre lleva lo mejor, como suelo decir, y deja a un lado lo malo, porque lo malo siempre lleva lo peor. Eso es lo que admiro yo, la sabiduría. Si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje a todos los niños encaminado a la espiritualidad, ¿cuál sería? Espiritualmente hablando, los niños son muy dóciles para escuchar la voz de Dios. Y es más, el mismo Señor Jesús dice de que hay que hacerse como niños para poder llegar al reino de los cielos. A los niños siempre les diría de que mantengan siempre la sencillez de corazón, de su ser de niño, que no sean traviesos, que no sean mal educados, que sean obedientes, que respeten a sus papás, a sus familiares, a su abuela, a sus tías, a sus padrinos, a cualquier otra gente, a sus compañeros especialmente, que lo respeten, porque en el respeto está la verdad, la felicidad del hombre y de la mujer cuando llega a ser adulta. Cuando se respeta de verdad es porque se ama de verdad. Y nosotros tenemos esa capacidad de amar. Entonces los niños no deben de perder esa capacidad. Si tú te fijas, cuando tú estás enfermo, cuando a ti te pasa algo, cuando tienes miedo, cuando, te pasa algo desagradable, ¿a quién buscas? Buscas a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué los buscas a ellos? Porque los quieres mucho, ¿o no? Es porque los quieres mucho. Entonces, en ese sentido, les diría a los niños, quieran mucho a su papá, quieran mucho a su mamá, porque es el regalo que Dios les ha dado. Son los ángeles a quienes Dios ha enviado antes que ellos, antes que ti mandó a tu papá y a tu mamá para que tú estuvieras en este lugar. Y por tanto tienes que quererlos, amar siempre. Y ese es el mensaje que les doy a tus compañeritos y a cualquier. Padre Efraín, ¿por qué es importante desde que niños nosotros le dedicamos tiempo a la oración? Cesarito, la oración es muy importante. Entonces nosotros nos comunicamos a través de la oración con ese Dios que es amor. Dios no tiene una computadora en su escritorio, ni tiene escritorio. Dios no tiene un teléfono de esos táctiles, nada de eso, no tiene un smartphone. No está chateando, no pasa chateando todo el día y noche, no pasa así el Señor. El único medio para poder hablar con Dios es la oración, y por eso es importante que desde niño se vaya aprendiendo a orar, no solamente a rezar, porque a veces que nos acostumbramos a rezar Padre Nuestro, el Ave María, Gloria al Padre, Dulce Madre, no te alejes, Ángel de la Guarda, que es muy importante. Pero a veces que nos olvidamos de aprender a orar. A orar es hablar con Dios, contarle tus alegrías, contarle tus penas, contarle que tu maestra te dejó esta tarea y que se te hace difícil en vez. Eso es oración. ¿Cuál es la frase bíblica con la que usted más se identifica y la que más pone en práctica? Toda la Sagrada Escritura, la verdad, tiene algo que decirme todos los días. Pero yo siempre lo que más recuerdo del Señor Jesús es la última cena, ese pasaje especialmente. Cuando Él dice de que ha venido a servir a los demás
y no a ser servido. Y allí en ese pasaje, desde la última cena, Él nos dice: un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo que me anima siempre a mí, a servir, pero servir por amor, porque cuando sirvo estoy cumpliendo el mandamiento que el Señor nos ha dejado, y eso me anima a mí. El amor siempre fortalece. Cuando sirves siempre sos querido. Cuando amas siempre eres admirado. Y entonces es lo que trato de poner en práctica, porque como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando amas siempre haz el bien, y siempre te miran bien también cuando amas de verdad. Por eso yo admiro más ese pasaje del mandamiento del Señor Jesús de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es el personaje que usted más admira y por qué? Admiro a mucha gente, Cesarito. Humanamente hablando y como familia, digamos que admiro a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos. Admiro al sacerdote que me llevó al seminario. Ya fuera del ámbito familiar, digamos que te admiro a ti, porque a pesar de que eres niño tienes excelentes capacidades que yo no tengo, a pesar de que ya estoy viejo, fíjate, no tengo esas capacidades. Admiro a tu papá, a don César, que te dio la vida, y tu mamá también, que a través de ella Dios te mandó al mundo, ¿no? Los admiro a ellos, y tú sabes muy bien que cómo es el trato que tenemos con ellos. Admiro también en el ámbito ya espiritualmente hablando, admiro por supuesto al Señor Jesús, a mi Maestro, a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Admiro a la Virgen María porque es mi madre. Y ya en el ámbito de los niveles de gracia, digámoslo así, en el ámbito de la gracia, admiro a otros santos que han imitado al Señor Jesús, como San Francisco de Sales. Lo admiro mucho a él porque de él aprendí bastante, ¿no? Sobre todo cuando él hablaba del combate espiritual. Admiro a San Francisco de Asís porque fue el primer santo que yo conocí cuando era un niño, porque en mi comunidad se recuerda y se celebra la figura del seráfico de Asís, a San Francisco de Asís, y por eso yo lo admiro mucho, San Francisco. Y podría enumerarte un montón de personajes más, pero quedémonos con eso, porque la verdad admiro a muchísima gente que no cabría en toda esta entrevista mencionarlos. Padre, ¿quién ha sido la Virgen en su vida? Fíjate, Cesarito, de que la primera palabra que aprendí yo en el catecismo fue precisamente a dirigirme a la Virgen María con el Dios te salve. Incluso yo aprendí esa oración antes que el Padre Nuestro, porque era más fácil de pronunciar. El amor a la Virgen María siempre lo he tenido, y lo he aprendido de mi mamá y de mi abuelita. Y lo he aprendido también de mi catequista. La primera catequista que yo tuve fue la primera oración que yo aprendí en la catequesis. Fue la primera oración que yo pronuncié, digámoslo, siendo un niño. Entonces, y claro, hoy que soy sacerdote, le admiro mucho más porque dicen algunos místicos que nosotros los sacerdotes somos los hijos predilectos de la Virgen María. Y quizás no es porque seamos los preferidos de ella, sino porque deberíamos de ser los hijos que más deberíamos de amarla a ella. Por eso somos los hijos, digamos, yo así lo tomo, que por eso somos los hijos predilectos, porque somos los que más tratamos de amarla a ella. Por eso. Gracias, Padre, por esta entrevista que me ha concebido, porque yo lo admiro mucho y es un personaje muy conocido para mí y que me ayuda en los momentos difíciles. Y por favor, mándenos un saludo a la profesora y a nuestros compañeros. Un saludo a la profesora Fátima Raquel Díaz. Decirle de que siga adelante enseñando a los niños el camino de Dios, y también que le siga enseñando siempre esa sencillez que ella tiene en su corazón. De animarle siempre a continuar con su trabajo, con su labor, y que Dios le bendiga abundantemente, al igual que sus compañeritos, alumnos de tercer grado del Colegio San Agustín en Usulután. Gracias, Padre Efraín, por haberme concebido esta entrevista. Bien,
Gracias.